Hola, muy bienvenidos al mostrador. Hoy vamos a conversar con Alejandro Mico. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias por la invitación, Federico. Un placer de poder compartir estos minutos con ustedes y con la audiencia. Gracias. Bueno, Alejandro, como ex subsecretario de Hacienda, reconocido economista, profesor universitario, muchos títulos. Pero Sí. vámonos Mucha edad también ya, mucha edad ya. vámonos a Chile, en el Chile de pandemia y de crisis económica. Alejandro, a tu entender, ¿se está haciendo todo lo que se puede hacer para recuperar la economía chilena, sobre todo de parte del Estado, del impulso público? Eh, no solo la ley, las leyes para subsidiar el empleo, sino que los aportes directos. Eh, ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Hay margen para hacer más, para gastar más? No nos olvidemos que el 10% del retiro de la AFP fue consecuencia directa de la incapacidad del Estado de llegar a apoyar las billeteras de cientos de miles, millones de ciudadanos chilenos que necesitaban ayuda, ¿no? Bien. Creo que lo primero es el contexto. Creo que hoy día estamos en una economía donde hay 1.800.000 personas que tenían empleo en enero y que hoy día no lo tienen. 1.800.000 personas para nuestra economía es que tiene una fuerza de trabajo, que tiene una fuerza de trabajo de 7 millones, es un número importante. Es como pensar que toda la ciudad de Concepción, más la ciudad de Gran Concepción y la ciudad de La Serena y Coquimbo entero, niños, adultos, estén cesantes, estén caminando por la calle cesantes y que no estaban cesantes hace 6 meses. Es una situación compleja económicamente que hace que tengamos que tomar medidas a la altura. En este punto quiero ser claro, sí, obviamente estoy hablando a no sé, 6 meses que haya partido la pandemia en el país, por lo tanto un poco estoy hablando como general después de la batalla. Creo que sin duda uno podría haber pensado que se podrían haber tomado una serie de medidas en forma más rápida de lo que se hizo en el contexto del país. Creo que en ese punto el tema, por ejemplo, en una primera etapa, una ayuda más rápida en el tema de aportes directos de apoyo al consumo de los hogares que se estaban viendo afectados. El tema de, un poco el tema de cómo se fue implementando los distintos apoyos o los que se llamaron los ingresos familiares de emergencia, quizás fue un poco lento. Quiero insistir en esto, habiendo sido subsecretario de Hacienda, es bastante más fácil hablar 6 meses después desde afuera. Así que quiero poner todos estos paños para ser justo también con el gobierno o con todos los gobiernos que en este momento en el mundo les tocó sufrir esta situación de pandemia, que es una situación completamente inédita. Si ustedes me dicen qué se podría haber hecho mejor, creo que la prontitud con la cual se llegaban los recursos a la población, sobre todo en una primera etapa, que hubiese generado también un goodwill mejor de la ciudadanía hacia el Ejecutivo y por ende hacia el Estado, y por ende también creo que hubiese ayudado a que la ciudadanía cumpliera de mejor forma todas las medidas para el tema del distanciamiento social, el tema de cómo ir enfrentando la pandemia. Creo que todas las cosas se van uniendo desde la perspectiva de que si hubiésemos tenido un apoyo más directo, en forma más rápida, como ya dije, el goodwill de la población hubiese sido mejor y quizás el ataque ahora a la pandemia directamente tal hubiese sido quizás mejor. No lo sabemos, pero esa es mi percepción habiendo estado desde el Ministerio de Hacienda. Entiendo también de que esto fue algo que se fue develando poco a poco. El tema de la pandemia fue agudizándose con los meses. En un primer momento todos, digo, muy importante, gente pensaba que esto era de un mes, 2 meses y después se recuperaba. Estamos viendo hoy día que ya llevamos más de 6 meses y esto va para largo. Ya se habla de 1 año, 2 años quizás, con una situación bastante más compleja y una economía que va a ser muy distinta a la que teníamos antes. Por lo tanto,
ese punto también es importante tenerlo en cuenta. Desde lo que estamos haciendo ahora, como lo que se está haciendo como país de Chile, creo que es fundamental ver dos temas desde mi perspectiva. Primero, el tema de, dado que ya estamos en una especie, entendiendo, yo no soy experto en temas de salud, pero entendiendo que estamos en una especie de plató ya del tema de los contagios, creo que es fundamental todas las medidas de apoyo a la reactivación económica. Es fundamental para el país, para su estabilidad y para el bienestar de la población, que seamos capaces de revertir rápidamente el tema de 1.800.000 personas sin puestos de trabajo. Es una situación muy, muy extrema que mi percepción es que la ciudadanía todavía no se ha dado cuenta todavía, porque todavía, a pesar de que han habido pocos flujos de ingresos a la población, han habido flujos, hasta el 10% de la AFP, ha estado los aportes del gobierno. Todavía me da la impresión de que no se ha tomado completa conciencia que 1.800.000 personas cesantes, 7 millones, es una situación que es imposible de mantener un periodo largo y es imposible que logremos salir de esta crisis sin lograr que ellos entren. Desde esa perspectiva creemos que el tema de empezar a ver de qué forma hacemos una conciliación de las políticas de forma de generar la capacidad de la economía de crear estos empleos es fundamental. Y en eso hay dos patas que creo que son fundamentales tomar en cuenta. La primera, medidas netamente económicas, como puede ser el tema del subsidio al empleo que se está dando ahora, que se anunció ayer. No he visto completamente el detalle, todos sabemos que en los detalles pueden haber problemas, pero creo que es uno de los caminos necesarios a seguir, que se facilite el reintegro de los trabajadores que se acogieron al primer plan de empleo, que eran los que accedieron al seguro cesantía, que ahora pueden volver a su actividad, retomar su actividad, creo que es importante. Hay parte de eso en el proyecto, entiendo, y también para nuevas contrataciones. Eso es por un lado, por lo más económico. El otro tema que creo que es fundamental para poder salir de esta situación tan crítica, y deja insistir nuevamente en lo crítico que está la economía, por ese 1.800.000 personas sin puestos de trabajo, es cómo entendemos y hacemos una conversación virtuosa entre lo que son las políticas sanitarias con la política económica. Creo que ha habido se ha levantado como un falso dilema respecto a que existiesen como dos mundos, un mundo del empresario capitalista con un habano y un gorro negro, diciendo que el trabajador tiene que volver a trabajar a todo lo que cueste, no importando que la mina se pueda caer, pensando en el 1800 en Inglaterra, y esta idea de al trabajador hay que cuidarlo, que se mantenga en su casa con la menor contacto con personas enfermas. Creo que son dos visiones polarizadas, completamente polarizadas, que no dan cuenta de la realidad. Creo que hoy día, si uno empieza a ver los impactos negativos que está teniendo el tema económico, 1.800.000 personas cesantes y la falta de una economía trabajando medianamente a full capacidad, está generando un impacto en la salud de los chilenos muy grande por unas segundas vías. Todos hemos estado viendo cuántos se han ido rechazando, por ejemplo, muchas de las otras patologías en sus prestaciones. Todos sabemos el impacto negativo que tiene la caída de los ingresos en la salud de la gente y en los niveles de estrés o de salud mental de la gente. Y eso está entrando en un problema complejo. Todos sabemos también de que estar mucho tiempo en la casa genera temas de obesidad, y la obesidad nos lleva a la diabetes, y la diabetes es una enfermedad muy grave en Chile. ¿Qué quiero decir con todo esto? Creo que hoy día tenemos que tener la capacidad de poder empezar a conversar en forma unida los temas de la recuperación económica con los temas de la pandemia. Se entiende que un plan de vuelta más a la normalidad en el tema de la actividad económica requiere una nueva realidad en los trabajos. Creo que todos los temas de los protocolos sanitarios tienen que ser mucho más trabajados en forma conjunta entre salud y el gobierno. A modo de ejemplo, podríamos dedicarle todos los fiscalizadores de la Dirección del Trabajo a simplemente estar viendo cómo se están cumpliendo los potenciales acuerdos sanitarios. No son acuerdos, son los protocolos sanitarios dentro de las empresas para que puedan entrar. Porque quiero decir esto, necesitamos
por la urgencia tanto del COVID como de la situación económica de ese 1.800.000 personas sin puesto de trabajo, que tengamos la capacidad de hacer conversar más estas dos visiones sin posturas extremas, entendiendo que hay verdades en los dos lados del río. Creo que, si me dices a mí, son los dos puntos claves. Gracias, Alejandro. Eh, Esto, tú mismo lo dijiste, da para largo. Y se está tramitando una ley de presupuesto del año siguiente, que va a ser aplicable el 2021. ¿Qué te parece a ti lo que presentó el gobierno? ¿Qué énfasis adicionales harías tú? ¿Qué redistribución de recursos harías tú para tener una más adecuada ley de presupuesto para el próximo año, para justamente lo que estamos conversando, ¿no? Enfrentar la crisis económica derivada de la pandemia, porque la economía chilena ya venía con el alita media rota, pero ya la pandemia nos ha generado una crisis económica patagüina, ¿no? Gigante, con la cantidad de desempleo que tú mencionas y otros cientos de problemas. ¿Qué enfoque adicional le daría a la ley de presupuesto? Y adicionalmente, ¿qué opinas tú de que esta iniciativa del gobierno que no reajusta en la práctica, no reajusta, salvo IPC, el sueldo mínimo? ¿Cómo vamos a tener una reactivación si no hay más circulante? Si la gente no gana un poco más. Esos dos elementos me gustaría que nos dieras tu opinión. Dos cosas aquí. Creo que el presupuesto tiene que estar 100% abocado a este tema de la reactivación del empleo. Creo que es el tema de más apoyo a temas de obras públicas es fundamental, un poco está metido dentro de lo que se ha ido anunciando, el énfasis en eso es muy importante. Más allá sí de solamente de lo presupuestario, creo que fundamental es que el Estado empiece a operar en forma más normal. Muchos de los planes que vimos que se anunciaron en el pasado no funcionaron bien porque estamos en una situación donde el Estado está funcionando a media máquina por las razones tanto del COVID o de lo que sea, pero estamos en una situación compleja en ese punto, por lo tanto, las medidas tienen que ser también tomando en cuenta de que el Estado está un poco a media máquina. Tema de obras públicas con mayor gasto en infraestructura que genera empleo es fundamental. Creo que también el tema de tener los planes de apoyo social que tengan transferencias más directas a los hogares también es importante, que se complementen con lo que se está haciendo con los temas del fondo del COVID, que son estos 12.000 millones, donde 2.000 millones van a ser gastados en el tema de el subsidio al empleo que se anunció ayer. Creo que esos son como los puntos más importantes. Creo, y en este punto creo que todos debemos ser generosos en esta situación, entendiendo de que existen muchas demandas que son justas, pero creo que hoy día la demanda que nos debe tener preocupados, y disculpa de ser tan majadero, es la de ese 1.800.000 personas que perdieron el puesto de trabajo. Por lo tanto, las medidas tienen que ser centradas con ese norte. Cualquier política que veamos desde mi perspectiva tiene que pasar por el test ácido de decir, ok, ¿cómo esto afecta que esas personas tengan la capacidad de entrar más rápidamente a trabajar nuevamente y con esto aumentar la capacidad de los ingresos de los hogares? Y en este punto deja tomar tu segunda parte de la pregunta, que es lo del salario mínimo. Es verdad lo que tú mencionas, al final del día la economía se mueve en base al circulante, pero de la capacidad de compra de los hogares y todo, pero todos sabemos que la cantidad de dinero que anda dando vuelta, o la capacidad de compra, tiene dos componentes. Tiene una componente que es salario y otra que es número de personas trabajando. Entonces, el salario por N es lo que generalmente al final termina haciendo que la actividad económica pueda andar más rápido o más lento. Y en ese punto, desde mi perspectiva, hay que preguntarse, el aumento de un salario mínimo en una forma mucho más allá de lo que es el IPC, ¿pasa el test ácido de ser un mecanismo que fomente que ese 1.800.000 personas retome más rápido su puesto de trabajo? Creo que esa es la pregunta que debemos hacernos y ser... ¿Y cómo la respondes tú? Porque más que mal... Yo la respondo,
fuiste subsecretario de Hacienda Sí, durante el gobierno de Michelle Bachelet. ¿Cómo respondes tú eso? ¿Si yo en habría este que hacer un punto, esfuerzo adicional en reajuste del salario? yo creo que en este punto, si es que se hace un esfuerzo, tiene que ser muy acotado. Creo que efectivamente el tema mayor es cómo yo regenero los puestos de trabajo. Pensemos Claro, un pero poco, estamos hablando, Alejandro, para ir al meollo, dale, de un salario mínimo que no alcanza ni siquiera el límite de salir del límite de la pobreza. Gente que trabaja todo el día y que no gana lo mínimo para salir del límite de la pobreza. Recordémonos que durante el estallido social se hablaba de un sueldo mínimo que en realidad lo justo era una especie del desde 400, 500 mil pesos. Y se suponía que se iba a hacer un esfuerzo. Bueno, vino la pandemia, vino la crisis económica y hoy día no solo no se está haciendo un esfuerzo subirlo, se está dejando igual. ¿No te parece dos, que algo hace ruido ahí? a ver, que duda hacen dos cosas en ruido. Uno, que somos un país con grandes desigualdades y otro, que somos un país que no somos ricos. Y entonces, que mi punto, bueno, tú me dices, mi formación es de economista y de subsecretario de Hacienda. Por desgracia, siempre he creído, por desgracia, disculpa, las situaciones, el bienestar de la población no pasa por un decreto. Si yo pasara por el decreto de subir el salario mínimo a 500.000 pesos, no creo que habría ni un ser humano bien nacido que no lo hiciera. Por desgracia, creo que las cosas son un poco más complejas. Entiendo el estallido social como un enojo contra las situaciones de injusticia general que hay en el país. Entiendo que cualquier persona que tenga algún cargo público o que esté en una situación de poder en términos de decisión, tiene que hacerse cargo de las demandas de la ciudadanía, pero también entiendo que de cómo uno se hace cargo de las demandas de la ciudadanía, tiene que pasar también por el análisis de lo que uno sabe respecto a qué políticas pueden funcionar, qué políticas no pueden funcionar y qué políticas pueden ser un boomerang que al final del día termine pegándole a quien queremos ayudar. En esta situación hoy día creo que es un hecho concreto que estamos con una situación económica con 1.800.000 personas, nuevamente te lo menciono, que no tienen puesto de trabajo y que desde mi perspectiva son las personas que un Chile solidario debería ser los primeros que ayude. Por desgracia, para ese 1.800.000 personas que yo les suba un 2-3% del salario mínimo, no le afectan absolutamente nada porque no están teniendo ingresos. Hoy día, para mí, desde una perspectiva solidaria, pasa por tener la capacidad de decir, ¿saben qué? La prioridad tienen que ser ese 1.800.000 personas que recupere el trabajo. Si es que hay que hacer esfuerzo endeudándose y después pagándose con mayor carga tributaria, hagámoslo. Estoy de acuerdo con eso, hagámoslo, pero hagamos el esfuerzo para darle salida a ese millón. Desde ese punto de vista, creo que simpatizo más con la idea de darle el subsidio a la contratación, gastar esos puntos adicionales de impacto en la economía en darle una mayor facilidad de salida del desempleo al empleo de ese grupo de personas. Eso va a generar una mayor gasto fiscal. Ese gasto fiscal a futuro va a tener que ser pagado, y ¿cómo lo vamos a pagar? Lo tendremos que pagar con una mayor carga tributaria. Creo que ser solidario hoy día, si me lo preguntas, ser más solidario es hoy día preocuparnos más por ese 1.800.000 personas. Y desde esa perspectiva creo que un aumento importante del salario mínimo no ayuda en ese fin. Esa es mi opinión. Alejandro, dos preguntas para que vayamos cerrando. ¿Qué opinión tienes de este proyecto de ley que está iniciando la tramitación de un retiro adicional, es decir, de otro 10%, de un adicional de los fondos de la AFP? Y lo segundo, ¿qué esfuerzo, porque hemos hablado de los esfuerzos estatales, qué esfuerzo adicional podría hacer el mundo de la empresa, el sector privado, para enfrentar la crisis económica actual? A ver, respecto al tema del 10%, no fui partidario ni del primero, menos seré del segundo. Creo que el tema se usa un instrumento errado para un fin
correcto. Creo que el esfuerzo debe haber venido de arcas fiscales y no de las pensiones futuras de los chilenos. Entiendo que para mucha gente esto fue una situación límite por la dificultad de llegar con mayores ingresos a la población en el momento adecuado. Creo que un segundo retiro, más encima de que lo vuelve a ser más regresivo aún, mi opinión personal que el primer retiro fue regresivo, tuvo un aporte de rebaja tributaria que no entiendo por qué yo, Alejandro Mico, profesor de la Universidad de Chile con sueldo parejo, constante, voy a tener un beneficio tributario por sacar la plata de la AFP, no lo entiendo. Creo que un segundo proyecto puede llegar a ser más regresivo aún. A ese respecto, creo que lo que debemos hacer hoy día es que las otras labores, de que los otros proyectos que le hagan llegar ingresos a la población se transmiten en forma más rápida. El subsidio al empleo es uno de ellos. Creo que hay que mirar nuevamente, ver cómo está funcionando el tema del acceso al financiamiento de las empresas pequeñas y medianas, de tal forma de que tengan liquidez para retomar un poco la actividad que estuvo parada durante tanto tiempo. Creo que debiésemos pensar en otro tipo de instrumentos tributarios que le dieran acceso a más liquidez a empresas de menor tamaño. En este punto se ha ido planteando desde el Congreso una idea que me parece que es correcta, que es que las empresas pequeñas que en los últimos 2 años pagaron impuestos y tienen crédito fiscal, ¿qué quiere decir eso? Que tienen como un activo que el Estado le debe porque pagaron más impuestos de lo que le corresponde, porque el impuesto se paga al final en base al impuesto de las personas, puedan acceder a esas platas, es decir, que el fisco le compre esos créditos a las empresas pequeñas o medianas que en los 2 últimos años hayan tenido crédito fiscal. Eso puede ser una inyección importante a empresas de menor tamaño que no les ha ido mal, que pueden la posibilidad de retomar la actividad económica y recontratar gente. Yo quiero volver a plantear, creo que todas las medidas tienen que pasar es los test ácidos, de qué forma esto ayuda al empleo y de qué forma también no terminamos de desvestir un santo que ya estaba medio desnudo antes del 10%, ahora está más desnudo el tema de las pensiones a futuro. Ya sabemos que mucha gente quedó con cero, casi muy poco dinero en sus cuentas individuales, por lo tanto no va a tener capacidad de retirar un 10% de qué, de nada, ya no les queda mucho, por lo tanto cada vez es una medida más para gente de mayor ingreso que tuvo la posibilidad de ahorrar más en su vida. Y segundo es ir destruyendo un poco con la mano del gato el sistema de protección social que Chile ha tenido, que es este sistema de cuentas individuales de ahorro para el futuro. No quiero hablar de la discusión que son AFP, si es privado o no es privado, sino que el sistema de pensiones que está basado en el ahorro de las personas para el futuro. Si le quitamos el ahorro hoy día para el futuro, al final del día uno está tomando una decisión con las manos del gato, es decir, sabes que si yo saco toda la plata de los ahorros de las cuentas individuales, no hay sistema y no queda otra cosa que hacer un sistema de reparto, porque no hay dinero ahorrado. Entonces, creo que no es el momento, si queremos tomar la discusión en serio de nuestro sistema de pensiones, hagámoslo. Creo que estas medidas al final del día lo que están haciendo es socavando nuestro sistema de protección social, cómo lo está construido, que tiene defectos, que duda cabe, que hay que hacerle mejoras, que duda cabe, pero si hagamos la discusión en ese punto, no tratemos de sacar las gatos, entiendo un poco las castañas con la mano del gato. Hoy día un retiro de un 10% adicional a muchísima gente de bajo ingreso significa cero, puesto que ya retiraron todos con el primer 10%. ¿Qué Dale. adicional a tu entender tendrían que hacer las empresas, los empresarios? En este punto creo que lo adicional que debiesen hacer hoy día es tratar de tener una conversación seria respecto a el futuro de nuestra carga tributaria. Creo que es parte de la incertidumbre que hay hoy día también en la economía, más allá del tema constitucional, donde se van a abrir muchos temas, el tema de cuál es la carga tributaria que necesitamos tener a futuro. Creo que hoy día sería muy útil ir
acercando posiciones, una situación más amplia, cuál debe ser la carga tributaria de las rentas del capital en el país. Como te mencioné antes, se están haciendo una serie de medidas que están endeudando al Estado, y esa deuda hay que pagarla en algún momento. ¿Cómo se va a pagar? De la única forma posible de ser pagada, con más recaudación tributaria. En ese punto, creo que ir acordando los pasos de cómo va a ser esa mayor carga tributaria desde ya a futuro, sin posiciones extremas, y en este punto creo que el tema de los empresarios sí es importante, que vean de qué forma es la mejor forma que las rentas del capital hagan un mayor aporte a el bienestar de Chile. Y eso, desde mi perspectiva, se hace con carga tributaria enfocado en las rentas del capital. Creo que hoy día tener una conversación seria a ese respecto, poniéndose un norte respecto a que vamos a subir en tantos puntos la carga tributaria. O sea, ¿Cuántos puntos, a tu entender, cuántos puntos habría que subir en la carga tributaria para yo no sé, además, alinearnos además a la OCDE, ¿no? A los sí, países sí, pero que uno ojo que en el admira, tema de la digamos? OCDE quiero también ser justo en este punto. Hay No, que pero por alinearse a decir, la oye, OCDE. por decirlo de una forma, a lo que me refiero Sí, yo no, es que pero te la que creo que es juegues. importante también decir es, la carga tributaria tiene sentido cuando la podemos gastar bien. Y en ese punto es los desarrollos de los países, mi estudio, mi análisis y de la realidad de la OCDE, es que los casos tienen que ir de a poco avanzando. Chile está algo bajo respecto a la carga de la OCDE, de los países OCDE cuando tenían nuestro nivel de desarrollo, 2, 3 puntos. Mucho más allá, no podemos compararlo con una Finlandia hoy día porque es otro nivel de desarrollo, es otro nivel de eficiencia del sector público, es otro el nivel de gasto en bienes públicos que tienen esas sociedades vis a vis a la nuestra. Obviamente, si hoy día con 1.800.000 personas cesantes, el bien privado de la alimentación pasa a ser importante, el bien privado de tener una vivienda propia pasa a ser importante, por lo tanto cambian un poco la situación. Desde mi perspectiva tenemos que pensar, no sé, 3 puntos, tenemos que ver en un plazo el estado de Chile. Y he estado mucho de mi vida, bueno, he pasado toda mi vida en el sector público, yo en universidades, la Chile y el aparato del Estado, tiene dificultades en el gasto. Yo era un fuerte partidario, con esto que se está terminando, yo era un fuerte partidario en el primer gobierno, en el segundo gobierno del presidente Bachelet, de esta idea de que primero debíamos pasar la reforma tributaria de tal forma de tener los recursos para hacer la reforma educacional. Desde una perspectiva de decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto seriamente, vamos a hacer un compromiso con la sociedad, vamos a levantar los recursos para después gastarlo en educación. Y este compromiso es serio porque ahí están los recursos ya levantados. Yo era partidario de esa situación. Ex post creo que nos equivocamos. Creo que cuando levantamos los recursos aparecieron muchas bocas que querían parte de esos recursos y al final se desviaron recursos a otras cosas que no fueron las adecuadas. ¿Por qué digo esto? Creo que es cuando vayamos aumentando la carga tributaria tenemos que ser capaces de ir gastando bien esa carga tributaria de tal Por forma supuesto. y ese Pero punto es clave. para que terminemos, tú hablas de unos 3 puntos más, estaría dentro de lo razonable de aumentar la carga tributaria, por lo Dentro mismo de un mayor periodo más esfuerzo. largo. ¿Y cuánto es, para que la audiencia se haga la idea, cuánto es más o menos en miles de millones de dólares? Estamos hablando de 3 puntos, son 9.000 millones de dólares, más o menos. Perfecto. Es 9.000 millones de dólares. 9.000 millones de dólares, para que la gente se haga cuenta. Un hospital de alta complejidad son 500 millones de dólares. Estamos hablando de 18 hospitales de alta complejidad, 18 hospitales, no sé, Sodero del Río, por año. Estamos hablando de una cantidad importante de recursos. Perfecto. Bueno, son casi son casi 3/4 partes de todo el plan acordado de 12.000 millones de dólares, el plan COVID, ¿no? Es mucha plata y por eso Perfecto. creo que hay que irlo haciendo. Y creo que el gran aporte con ¿Y esto deja terminar. en qué plazo aumentaría para A ti ver, la carga lo tributaria, para razonable? ser claro, en estos próximos 2 años es ridículo plantear un aumento tributario, puesto que la situación económica no da para eso. Creo que el acuerdo tiene que ser un acuerdo que vaya aumentando la carga tributaria primero para ir pagando la deuda, que va a subir mucho. Y estamos hablando aquí 5 o 6 años, pero creo que sí es importante que nos vayamos poniendo de acuerdo en forma seria
respecto a qué puntos debemos atacar. Debemos atacar los impuestos a la ganancia de capital, ya, de qué forma lo hacemos, y conversarlo. Creo que en ese punto, parte del acuerdo que debiese cumplirse, del acuerdo tributario de noviembre del año pasado, fue nombrar una comisión que viera de qué forma uno podía aumentar la carga tributaria en el futuro cercano. En ese caso todavía no Alejandro, estaba la pandemia. Pero falta muchos eso. dicen que en el tema de mayores ingresos del Estado, no solo hace falta mayor carga tributaria, y como tú bien dices, hacerlo ahora sería muy complicado por la crisis económica, pero lo que muchos no entienden es por qué hay tantas exenciones tributarias, donde el Estado deja de percibir dinero que razonablemente debería percibir. Por ejemplo, las ganancias en las operaciones de bolsa. ¿Por qué no se El cerró tema esa de, ventana? ¿Por qué no se cerró esa ventana en la reforma tributaria cuando tú fuiste subsecretario de Hacienda? a ver, habían temas, recordemos, bajo el esquema inicial de la reforma tributaria, que era de renta atribuida. Tú pagabas el total de tus impuestos una vez que la renta, el ingreso se devengaba. Por lo tanto, el retiro de capital lo podría haber dejado completamente liberado de pago, pues tú habías pagado ya el 100% de tus impuestos una vez que la empresa hubiese devengado de la utilidad. Por lo tanto, la propuesta que uno planteó en su momento venía con eso. Al final del día, tú pagabas impuestos una vez que se generaba la utilidad a nivel de la empresa. Tú pagabas los impuestos finales una vez que se generaba la utilidad en la empresa. Por lo tanto, la ganancia de capital dejaba de pagar después por ganancia de capital, no tenía ningún sentido. Tú ya habías pagado todos los impuestos. Por lo tanto, ya lo tenía incluido. Hubo lo que hubo para llegar, las democracias son así. Creo que no, se avanzó mucho en esa reforma tributaria, se ampliaron la recaudación, se acordó otra cosa. En este nuevo en el sistema semi-integrado tiene sentido lo que tú estás planteando, y por eso creo que hagamos una discusión seria de, eso es la ganancia de lo que hablamos un poco de si tenemos que mantener algunas exenciones en ganancias de capital. ¿Cómo se hay que ver eso? Ojo, no todas las ganancias de capital hay que tributarlas. Muchas de las pasadas sí hay que tributarlas. Estoy de acuerdo contigo que cosas escandalosas han pasado por el beneficio que tú mencionaste de la bolsa. Sin ir más lejos, gracias a que en la reforma pasada tuvimos una norma general anti-ilusión, vimos que Chianti en su operación con Sokimich pagó $1.000 millones que no quería pagar. Recordemos, esto pasó hace 1 año y medio atrás, que vendió todas sus acciones por del orden de $4.000 millones y no iba a pagar ningún impuesto, porque lo iba a hacer a través de la ganancia de capital a través de la bolsa, el mecanismo que tú mencionaste. Pero dado que nosotros pusimos una norma general anti-ilusión, dijimos, sabes que usted está haciendo un abuso de esa norma, y debido a ese temor fue que terminaron pagando $1.000 millones de impuestos, lo cual un 25% no es menor. Por lo tanto, creo que ese tipo de conversiones que hay que hacerlo, estoy de acuerdo contigo, en muchísimas excepciones. Está la renta presunta, que no es muy regulatorio. Demasiadas exenciones. Hay demasiadas, muchas excepciones las tenemos nosotros los profesionales, porque los profesionales tenemos capacidad de tener inversión, así como sociedades de inversiones, que al final del día un médico pasa sus ingresos no por ingresos del trabajo, sino que por ingresos de una sociedad. Porque muchas veces yo puedo hacer una presentación a un banco y pasar eso como un servicio de una empresa, y no de Alejandro Mico, persona natural, que debería pagar el impuesto a las rentas del trabajo. Hay una serie de excepciones. ¿Por qué los servicios médicos no pagan IVA? Hay una serie de cositas que creo que es el tema decir, de no es solo aumento de impuestos, hay que es revisar. base, hay una cosa de base muy grande, hay Sí, una cosa de que sí. tú muy bien dices, que la base tributaria tenemos que mejorarla, y esa es la discusión donde yo diría el empresariado hoy día debiese tener la capacidad de entrar en esa conversación en forma seria, diciendo que cuánto es lo que debiese aumentar el impuesto, la carga de la renta del capital. Yo estoy en este punto, quiero ser claro, el aumento de carga desde mi perspectiva, y así siempre lo planteamos en la reforma tributaria, debe venir por las rentas del capital, principalmente, casi exclusivamente. Hay algunos temas con las rentas del trabajo, como las que te mencioné, que son más colaterales,
creo que el esfuerzo debe venir por aumentar la carga tributaria de la renta del capital. Y en ese punto, tener una conversación seria con los empresarios, desde ya decir, ok, sí, okay, aumentemos 3 puntos las rentas del capital, ¿cómo lo hacemos? Echar una conversación así seria creo que ayudaría bastante, tanto a la credibilidad del empresariado, que está muy débil, también a ellos nos ayudaría a la credibilidad del Estado, de decir, ¿sabes qué? Vamos, queremos hacer reformas importantes, queremos poner 18 hospitales de alta complejidad más por año en nuestro presupuesto. Creo que ese tipo de cosas sí ayudarían a tener una discusión de que el Estado de Chile, con todas sus dificultades, hace cosas por la ciudadanía y que darle credibilidad a esa institucionalidad es importante. Y creo que una conversación así de seria, con un plazo concreto, con medidas concretas que digan voy a subir 9.000 millones de dólares de aquí a tanto, ayudaría a eso. Creo que eso debiese ser el mayor aporte hoy día del sector empresarial más grande. Perfecto. Muchas gracias, Alejandro Mico. Tengas muy buen día. Igualmente a ti. Chao. Chao.